Bienvenidos todos a Terror y Mitos Urbanos, el podcast que se adentra en las historias que se esconden en la penumbra de lo desconocido. No olviden suscribirse y dejarnos un me gusta si disfrutan del programa. Hoy nos vamos a sumergir en un mito que seguro les resultará tan fascinante como escalofriante: el Jiangshi. Acompáñenme en este viaje a través de la mitología china. Se imaginen una criatura que fusiona el horror ancestral de los vampiros con la inquietante imagen de los zombies. El Jiangshi va más allá de ser una simple mezcla de monstruos occidentales. Sus raíces se hunden en las creencias milenarias de China en su concepción del Qi, la fuerza vital que recorre todo ser vivo. Entiendo. Entonces no estamos hablando de una copia, sino de una criatura con una identidad propia, profundamente arraigada en la cultura china. Precisamente, el Jiangshi es un demonio que se alimenta desde Qi de la energía vital. Su apariencia es la de un ser cadavérico rígido con movimientos torpes y una mirada vacía. Siendo así, ¿qué lo diferencia de los vampiros que todos conocemos por el cine o la literatura? Aparte, claro, de su origen chino. Su punto débil. Los vampiros occidentales temen al ajo a los crucifijos a la luz del sol. El Jiangshi, en cambio, encuentra su perdición en algo mucho más cotidiano, la comida tradicional china. La comida. Eso es realmente curioso. ¿Podría explicarnos por qué? La comida china, con sus ingredientes, sus sabores, sus aromas, está impregnada de la historia y la tradición del pueblo chino. Es una manifestación cultural, una expresión de su energía ancestral. Y esa energía, ese ki concentrado en la comida, actúa como un repelente natural para el Jiangshi. Es como si la propia esencia de la cultura china se convirtiera en un arma contra la oscuridad. Una abuela cocinando en su hogar podría, sin saberlo, estar protegiendo a su familia de un demonio ancestral. Exacto. Es una imagen que ilustra a la perfección la profunda conexión entre el Jiangshi y la cultura china, cómo la mitología se entrelaza con la vida cotidiana, con las creencias y costumbres más arraigadas. Ahora que comprendemos mejor la naturaleza del Jiangshi, me gustaría explorar otros aspectos de la mitología china que nos hacen cuestionar los límites de lo real. Por supuesto. Hay innumerables historias que nos hablan de lo extraño, de lo inexplicable. Tomemos, por ejemplo, el caso de los soldados desaparecidos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Un regimiento de 3.000 hombres que se desvaneció sin dejar rastro. 3.000 soldados. Es una cifra asombrosa. ¿Qué se sabe de este suceso? En 1939, en plena guerra, 3.000 soldados fueron enviados a defender un puente estratégico cerca de Nanjing. Al amanecer del día siguiente, simplemente habían desaparecido. Sus armas, sus provisiones, todo estaba en orden, como si hubieran abandonado el lugar en un instante. Y no había ninguna señal de combate de una posible emboscada. Ninguna. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Un misterio que aún hoy sigue sin resolver, una desaparición masiva que desafía toda lógica. Sin duda un suceso escalofriante. La idea de una fuerza invisible capaz de hacer desaparecer a un ejército entero es realmente inquietante. Y si hablamos de sucesos inquietantes, no podemos olvidar la leyenda del autobús 302 en Beijing. Una historia que nos habla de la delgada línea que separa el mundo real del mundo de los espíritus. He oído hablar de esa leyenda. Un autobús fantasma que recorre las calles de Beijing. Es correcto. Más que un autobús fantasma, podríamos decir que es un autobús que se convierte en puerta de entrada a lo sobrenatural. Un joven esperando el último autobús ve a dos hombres con vestimentas antiguas haciéndole señas al conductor. Ya desde el principio la situación parece extraña. Dos hombres con ropas antiguas. ¿Qué ocurrió después? Al subir al autobús, el joven descubre que hay un tercer hombre aparentemente inconsciente. El ambiente es tenso, los tres hombres tienen rostros pálidos y una mirada vacía. A medida que el autobús se vacía, solo quedan el joven, una anciana y los tres misteriosos hombres. La tensión en esa escena debe ser palpable. ¿Y la anciana? ¿No le pareció extraño? La anciana de pronto acusa al joven de robarle la cartera, y ambos son obligados a bajar del autobús. Al buscar una comisaría, la anciana revela al joven que lo ha salvado, que esos hombres no tenían piernas, que eran demonios o fantasmas. Una revelación escalofriante. ¿Y qué ocurrió con el autobús y los pasajeros? ¿Se supo algo más? Hay dos versiones del final de la historia. En una, la anciana salva al joven y le revela la existencia de un mundo sobrenatural que coexiste con el nuestro. Es una idea que nos hace replantearnos nuestra percepción de la realidad. Y la otra versión. En la otra versión, el autobús es encontrado al día siguiente en el fondo de un río con el conductor muerto. Dos finales, dos posibilidades y un misterio sin resolver. El autobús 302 nos deja con la duda, con la sensación de que lo desconocido puede estar más cerca de lo que pensamos. Exactamente. Estas historias, como la del Jiangshi o la de los soldados desaparecidos, nos muestran que la mitología china no se limita a dragones y dioses benevolentes. Hay una faceta oscura a un lado donde criaturas como el Jiangshi, demonios y fantasmas, nos recuerdan que la línea entre lo real y lo sobrenatural puede ser muy delgada.
Es cierto, la mitología china nos ofrece una visión rica y compleja del mundo sobrenatural, donde lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan de maneras sorprendentes. Volvamos por un momento a Lang Shi, esa criatura que combina la imagen de un vampiro con la de un zombi. Su vulnerabilidad a la comida tradicional china sigue intrigándome. Sí, es un detalle que me llamó mucho la atención. Podría profundizar un poco más en esa peculiar debilidad. Me resulta fascinante cómo la comida, algo tan cotidiano, puede tener un poder tan singular sobre una criatura sobrenatural. Recordemos que el Yang Shi se alimenta del qi, la energía vital, que fluye en todos los seres vivos. La comida tradicional china, por su parte, es mucho más que un simple alimento. Es una expresión cultural milenaria, un compendio de sabores, aromas e ingredientes que han sido transmitidos de generación en generación. Entiendo. La comida china, en cierto modo, lleva consigo la esencia misma de la cultura china, su historia, sus tradiciones, su energía ancestral. Exactamente. Y esa energía ancestral, ese qi concentrado en la comida, actúa como un escudo protector contra el Yang Shi. Lo repele, lo debilita, interrumpe su conexión con la energía vital de la que se alimenta. Es como si la propia cultura china, a través de su gastronomía, se defendiera de la amenaza del Yang Shi. Una imagen poderosa sin duda. Sin duda. La comida en este contexto trasciende su función nutritiva y se convierte en un símbolo de resistencia, de protección, de conexión con las raíces ancestrales. Y hablando de conexiones con el pasado, la historia de los soldados desaparecidos durante la guerra les lleva a un terreno aún más enigmático. 3.000 hombres que se desvanecieron sin dejar rastro, sin una explicación lógica. Podríamos estar hablando de una manifestación del Yang Shi o quizás de alguna otra entidad sobrenatural. Es difícil afirmarlo con certeza. La desaparición de los soldados sigue siendo un misterio sin resolver. Sin embargo, la mitología china nos ofrece algunas pistas que podríamos explorar. ¿A qué tipo de pistas se refiere? La mitología china está repleta de historias sobre lugares con una fuerte energía espiritual, puntos de conexión entre el mundo terrenal y otros planos de existencia. Portales podríamos decir que se abren bajo ciertas condiciones y que permiten el paso de seres o entidades de otros mundos. Portales a lo desconocido. Es una idea que sin duda alimenta la imaginación. Podría ser que los soldados de alguna manera cruzaron uno de esos portales. Es una posibilidad que no podemos descartar. La zona donde desaparecieron los soldados era conocida por su historia de sucesos extraños, de leyendas que hablaban de apariciones y desapariciones inexplicables. La idea de un portal a otro mundo me recuerda inevitablemente la historia del autobús 302. Un autobús que, según la leyenda, se convierte en umbral hacia lo sobrenatural. En el caso del autobús 302, la presencia de los 3 hombres sin piernas, con sus ropas antiguas y sus rostros pálidos, apunta a la existencia de entidades que no pertenecen a nuestro mundo. Seres que por alguna razón se manifiestan en ese autobús y que quizás buscan llevar consigo a los pasajeros desprevenidos. Una imagen inquietante sin duda. ¿Y la anciana qué papel juega en esta historia? Podríamos decir que es una especie de protectora, una guardiana que vela por los viajeros. Su intervención es crucial. La anciana, con su aparente senilidad, parece reconocer la verdadera naturaleza de los 3 hombres. Y no dudan en actuar, aunque eso implique poner en peligro su propia seguridad. Su astucia, su valentía la convierten en un personaje fascinante. Podría ser que la anciana tuviera algún tipo de conocimiento especial, alguna conexión con el mundo sobrenatural que le permitiera identificar a los 3 hombres como demonios o fantasmas. La mitología china está llena de personajes que a través de la experiencia o la tradición adquieren un conocimiento profundo del mundo espiritual. Sabios chamanes ancianos que guardan los secretos de lo invisible y que en ocasiones intervienen para proteger a los mortales de las amenazas sobrenaturales. Es como si la anciana, con su sabiduría ancestral, representara la resistencia de la cultura china frente a las fuerzas de la oscuridad. Exactamente. Su figura, aunque aparentemente frágil, encarna la fortaleza de la tradición, el conocimiento heredado de generación en generación que permite identificar y combatir las amenazas del mundo espiritual. Ahora bien, si el Yang Shi se caracteriza por su vulnerabilidad a la comida tradicional china, ¿qué podemos decir de las debilidades o puntos débiles de las entidades que se manifiestan en el autobús 302? ¿Hay alguna manera de protegerse de su influencia? La mitología china nos ofrece una amplia gama de amuletos, rituales y símbolos que se cree que protegen contra las influencias malignas. Es un mundo complejo lleno de detalles fascinantes que nos invitan a explorar la relación del pueblo chino con lo sobrenatural. Es un tema que sin duda merece una mayor profundización. Pero antes de seguir adentrándonos en este fascinante mundo, creo que sería interesante analizar el impacto de estas leyendas en la cultura popular china, cómo se han reflejado en el cine, la literatura, el arte contemporáneo. Es un punto crucial. Las leyendas del Yang Shi, de los soldados desaparecidos del autobús 302, han trascendido el ámbito del folclore y se han convertido en fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas. Es decir, estas historias no se han quedado relegadas al pasado, sino que siguen vivas en la cultura china actual. Exactamente.
El Jiangxi, por ejemplo, con su peculiar debilidad por la comida china, ha inspirado películas de terror, cómics, videojuegos. Su imagen se ha convertido en un icono del horror oriental, una mezcla de lo grotesco y lo tradicional que resulta irresistible para los amantes del género. Es como si la cultura pop china hubiera encontrado en estas leyendas un material narrativo rico y complejo, capaz de conectar con las inquietudes y los miedos del público contemporáneo. Sin duda. Y no solo el Jiangxi. La historia de los soldados desaparecidos con su aura de misterio sin resolver ha dado lugar a novelas, películas y series de televisión que exploran las posibilidades de los viajes en el tiempo de las dimensiones paralelas de la intervención de fuerzas sobrenaturales. Es decir, estas leyendas se han convertido en un espejo donde la cultura china refleja sus miedos, sus fantasías, su fascinación por lo desconocido. Exactamente. Y no solo eso, también nos permiten comprender la forma en que la cultura china se relaciona con su pasado, con sus tradiciones, con su visión del mundo espiritual. En ese sentido, la historia del autobús 302 me parece especialmente interesante. La anciana, con su sabiduría ancestral, su valentía, al enfrentarse a las entidades del autobús, representa una conexión con las raíces, con el conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. La anciana es un personaje que encarna la resistencia de la cultura china, su capacidad para identificar y combatir las amenazas del mundo espiritual. Y su figura sin duda ha resonado en la cultura popular china, inspirando personajes similares en el cine, la literatura y el arte. Es decir, estas leyendas no solo nos entretienen, sino que también nos ofrecen una ventana a la cultura china, su forma de entender el mundo, la vida y la muerte. Exactamente. A través de estas historias podemos comprender mejor la cosmovisión del pueblo chino, su relación con lo sobrenatural, con lo ancestral, con los misterios que nos rodean. Y ahora que hemos explorado estas leyendas desde diferentes perspectivas, desde su origen hasta su impacto en la cultura popular china, ¿qué nos queda por descubrir? Aún nos queda mucho por explorar. La mitología china es un universo vasto y complejo lleno de historias fascinantes que nos invitan a seguir adentrándonos en sus profundidades. Es un viaje que sin duda merece la pena continuar. Pero antes de seguir explorando las maravillas y los misterios de la mitología china, creo que sería un buen momento para hacer una breve pausa. Una pausa para reflexionar sobre lo que hemos aprendido, para dejar que estas historias resuenen en nuestra mente y nos inspiren a seguir investigando, a seguir descubriendo los secretos que se esconden en la sombra de lo desconocido. Exactamente. Y cuando volvamos les propondremos un nuevo desafío, una nueva inmersión en las profundidades de la mitología china. Y retomamos nuestro viaje a través del terror y mitos urbanos, tras una breve pausa para digerir las historias que nos han acompañado hasta ahora. El Jiangxi, los soldados desvanecidos, el autobús 302. Criaturas y sucesos que nos han acercado a la faceta más oscura de la mitología china. Hemos explorado sus orígenes, sus posibles significados y cómo estas historias han permeado la cultura popular china, desde el cine hasta los videojuegos. Pero aún queda un aspecto por analizar: el impacto de estas leyendas en la psique colectiva del pueblo chino. Me interesa especialmente ese punto. ¿Cómo han influido estas historias en la forma en que los chinos perciben el mundo, la vida y la muerte? ¿Qué nos revelan sobre sus miedos, sus creencias y su relación con lo sobrenatural? En primer lugar, hay que destacar que la mitología china, a diferencia de la occidental, no establece una separación tajante entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La línea que los divide es permeable, difusa, lo que genera una sensación de proximidad con lo sobrenatural. Es decir, la presencia de lo sobrenatural no se percibe como algo ajeno o excepcional, sino como una parte integral de la realidad. Exactamente. Los espíritus, los demonios, las entidades sobrenaturales forman parte del paisaje cotidiano y las historias que hemos analizado reflejan esa convivencia, a veces armoniosa, a veces conflictiva, entre el mundo visible y el invisible. En ese sentido, la figura Jiangxi, con su vulnerabilidad a la comida tradicional china, cobra un nuevo significado. No se trata solo de un monstruo aterrador, sino de una criatura que puede ser controlada e incluso repelida a través de elementos culturales propios. Precisamente. El Jiangxi, en cierto modo, representa la capacidad del ser humano para enfrentarse a sus miedos, para utilizar su ingenio y sus recursos culturales, para protegerse de las amenazas del mundo espiritual. Y la historia de los soldados desaparecidos, que nos dice sobre la psique colectiva del pueblo chino. La idea de una fuerza invisible capaz de engullir a un ejército entero sin dejar rastro es realmente inquietante. Esta historia refleja un miedo ancestral o desconocido a la inmensidad de un universo que escapa a nuestra comprensión. La desaparición de los soldados sin una explicación lógica alimenta la incertidumbre y la sensación de que hay fuerzas que operan más allá de nuestro control.
Es como si la tierra misma se abriera para tragárselos, un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas de la naturaleza, o quizás frente a las fuerzas de lo sobrenatural. Y en el caso del autobús 302, la anciana que salva al joven de los 3 hombres sin piernas se convierte en un símbolo de la sabiduría ancestral de la resistencia de la cultura china frente a las amenazas del mundo espiritual. Su figura aparentemente frágil encarna la fuerza de la tradición, el conocimiento acumulado a lo largo de generaciones para protegerse de lo desconocido. La anciana representa la conexión con las raíces, con el pasado, con un saber ancestral que permite identificar y combatir las fuerzas del mal. Y su presencia en la historia nos recuerda que incluso en el mundo moderno, la sabiduría del pasado sigue siendo una herramienta valiosa para enfrentarnos a nuestros miedos. Es decir, la mitología china a través de estas historias nos ofrece no solo una colección de criaturas y sucesos fantásticos, sino también un mapa para navegar por los misterios de la vida, la muerte y lo sobrenatural. Exactamente. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo desconocido, a explorar los límites de nuestra percepción, a reconocer la presencia de fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Y en ese viaje a través de lo desconocido, la cultura china, con su sabiduría milenaria, nos ofrece un conjunto de herramientas para afrontar los desafíos, para protegernos de las amenazas, para encontrar un sentido en un mundo que a menudo nos parece incomprensible. Hemos recorrido un largo camino en este terror y mitos urbanos dedicado al Jiangxi y otras criaturas de la mitología china. Esperamos que este viaje les haya abierto las puertas a un mundo fascinante y complejo lleno de misterio y sabiduría ancestral. Y no olviden que pueden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un me gusta si han disfrutado del programa. Nos despedimos hasta la próxima inmersión en las profundidades del terror y mitos urbanos.